entonces. Ahora sí, ya estamos grabando y ahora sí ya estamos entonces con el segundo ejercicio. Nos decía que una maquinaria que costaba 120 millones y nos pedían de anticipo el 60%, ¿cierto, Alessandra? ¿Sí era? Sí, profe. Listo, Bueno, entonces yo lo multipliqué y el anticipo es igual a 72 millones de pesos. Entonces la respuesta es, el anticipo es de 72 millones de pesos. Listo. ¿Todos estamos de acuerdo con este? Sí, profe, a mí también me dio eso. Listo, perfecto. Listo, mil gracias. Muchas gracias, Alessandra. Erika Profe, Lorena. Una pregunta Sí. con ese segundo. Ahí no se le restarían los 120 millones menos 72 millones, no darían 48 millones. No, porque nos está preguntando cuánto es el anticipo, o sea, cuánto tuvo que dar el anticipo y cuánto es lo que tuvo que dar del anticipo, el 60%. O sea, no nos están preguntando cuánto quedó debiendo, ¿qué sería el caso que tú nos dices? Si nos dicen cuánto quedó debiendo, ahí sí tendríamos que restar. Pero en este momento nos han dicho cuánto tuvo que dar de anticipo, ¿listo? Que fue el 60% del valor de la maquinaria. ¿Listo? Porque digamos yo lo hice, pero a mí me da 72 millones, pero yo lo hice. Mi X es 60, o sea, 60 dividido 100. Igual, o sea, me da 0,6. Ese 0,6 lo multipliqué por 120 y me da 72 millones. Sí, pero nosotros ya teníamos el porcentaje era el 60. O sea, si ya tenemos el porcentaje, simplemente pues lo más fácil es al valor que tenemos, multiplicarlo por el 60% y nos daría el valor del anticipo. Yo también hice la reglita así de 3 como mi compañera Elena, profe. Sí, y también nos dio 0.6 y ahí vuelven otra vez a hacerlo. Y sí, el resultado fue efectivo 72. Listo. Como usted lo entiende. Pero yo hice lo que Karen hizo también, o sea, yo después cogí 120 y le resté 72 y me dio 40, mejor dicho, me perdí en Chile. Pero bueno. Pero ahí, entonces ahí, esos 40, ahí, o sea, la respuesta, ¿cuál era? 72. Porque lo que están el ejercicio lo que está preguntando es cuánto es el anticipo. ¿Y cuánto es el anticipo? El 60%. O sea, lo que había que sacar era el 60% de 120. Porque si yo ya voy a dar la otra respuesta que es restando, entonces a mí ya no me daría el valor de anticipo, sino cuánto quedó el debiendo. Y la pregunta no era cuánto quedó el debiendo, sino cuánto era el anticipo. ¿Listo? Para que, o sea, que hasta 72 iba y esa sería la respuesta. Listo, entonces íbamos con... ¿Quién me va a ayudar con el otro? Yo, Erika Lorena. Listo, Erika, entonces le damos el ejercicio y luego me dices. Bueno, la producción de azúcar creció de 153 a 153.9. ¿Ven? Perdón, lo leí mal. La producción de azúcar creció de 135 a 153.9. ¿Cuánto creció? Listo. Pero no sé si lo hice bien, profe. Yo hice como una regla de 3. Listo, vamos a hacerlo como lo hiciste y ya acá entonces vamos a discutir si está bien, ¿cierto? Si está mal, cuánto nos tenía que dar. Entonces, dime qué tengo que hacer. Yo puse 153.9. De 153.9. Sería el 100%. Ese sería el 100%. Sí. Y pues, entonces, ¿cuánto sería el 135? ¿Cuánto? Entonces, entonces acá 135%. ¿Cuánto sería? ¿Y cuánto nos dio? No, yo no lo puse así. Bueno. Sí, pues yo porque acuérdate. ¿Tú pusiste 135 dónde? Sí, al otro lado donde está la X y no le puse por ciento. Listo, entonces, acuérdate que o sea, el porcentaje, la regla de 3 nos dice que los porcentajes tienen que quedar donde es, ¿cierto? O sea, porcentaje con porcentaje, valores con valores. Yo aquí, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar un valor, por lo tanto, la X tiene que estar en el valor, ¿cierto? Y no, la X no puede estar en el porcentaje, porque yo aquí no voy a buscar un porcentaje, voy a hallar, yo acá voy a buscar, yo acá voy a hallar un porcentaje, ¿cierto? Un valor, un porcentaje, sí.
O sea, Yo como acá voy a dice- hallar un porcentaje. Entonces, yo acá voy a hallar es un porcentaje, listo. O sea que la incógnita mía tendría que ser en porcentaje. Entonces, acá tendría que ser la incógnita. Entonces, y entonces acá, pero ahí no le puedo colocar 130. ¿135 qué es? Profe, eso es, Ah, eso es lo 135 es un valor. No, sí, valor. señora. Sí, 135 es un valor. Sí, Sí. está así bien, sí está bien, Erika. Ay, Sí. no, ya. Y a mí me Sí. dio 87,71 o 88, no sé cómo. 87, no, es bueno que aquí manejemos, pero entonces 87,71, ¿qué es? Por Si yo ciento. estoy, por ciento, sí. Ah, creció, sí, señora. Porque, o sea, y me están, pero entonces sí, lo que decíamos, yo tengo que mirar qué me están preguntando un porcentaje, entonces mi X iría en un porcentaje, ¿cierto? Que era lo que yo estaba aquí equivocada porque yo pensé que me estaban preguntando un valor, no me estaban preguntando un porcentaje. Entonces, la X, la incógnita iría en porcentaje y lo que me están dando son dos valores. Pero entonces, digamos, si crece de 153.9 a 135, ¿tú piensas que ese 87.71 de crecimiento está bien? Profe, yo le puse el 12%, que había crecido el 12%, profe. A mí me creció un 14%, profe. Profe, a mí me creció un 12%. Bueno, Profe. entonces, a ver, por allá me dijeron, cuéntame. Profe. Entonces, al 100%. ¿Quién me iba a hablar? Erika. ¿Quién me iba a decir? A ver, chicas, Erika me está hablando. Dejemos hablar a Erika. Erika. Profe, entonces para yo Dime. hallar cuánto creció, cojo el 100% y le resto el 87,71. A ver, 100 menos 87.71, ¿cuánto me da? 12.29. Sí. Vamos a leer el ejercicio otra vez. La Sí, producción profe, de también me dio azúcar. diferente. Ajá. ¿Cuánto te dio a ti? Me dio 13,69%. No voy Vamos a entonces a mirarla. 14%. Benchi. 14. Listo. Entonces esperemos a ver. Vamos a mirar. ¿A quién le dio el 14%? A mí, profe. A mí también, Ah, profe. listo. Entonces, Elena, dime tú cómo lo hiciste para que te diera el 14. Profe, yo lo hice, yo coloqué 153.9 abajo y 135 arriba. Pues claro que eso no importa. Entonces, ¿O qué eso sí, importa? miremoslo. 135 acá y eso dijiste que era el 100%, Sí, señora. ¿cierto? Sí, señora. Y acá tomaste 153.9. 100.9, sí, señora. Y ese dijiste que era lo que tenías que hallar, ¿cierto? ¿Así Sí, lo señora. hiciste? Sí, Listo, señora. entonces miremos cuánto nos da. 153.9 por 100. Eso me da 15,30 y lo dividí 335 y me da 14. Entonces a ese 114 le resto el 100% y me da 14%. A mí también me dio así. 135. Dame acá un minutico. Recuerda que ayer miramos, cuando hablamos de ese de... Profe, Sí, una pregunta. ¿Y no es más fácil, como nos dijiste ayer, eso, restar los dos valores y eso lo multiplicamos por 100 a eso. y lo Ajá. dividimos por 150? A eso iba a ir, que si lo hacíamos así como lo habíamos hecho ayer. Entonces, hagámoslo, entonces, Jenny, ¿cierto? Jenny, dime tú cómo lo hiciste. Yo cogí el 153,9 y le resté los 135. A 153,9. Espérame que me... Le resté 153,9 menos 135. menos 135. Y eso me dio
18,9. 18,9. Acá son millones, ¿cierto? Aquí estamos hablando de plata. Todo esto es plata, esto acá es plata y esto es plata. 18,9. Luego, entonces, ¿qué hiciste? Cogí ese resultado y lo multipliqué por 100, Entonces, 10. por el 100%. 18,9 lo multiplicaste por 100. ¿Por 100% o por 100 solito? Por ciento. Por 100%. Y eso lo dividí en 153,9. 153,9. Listo. Y ahí te Y dio. me dio 12,28%. Profe, yo también lo hice de otra manera diferente, pero no sé si estará bien. Listo, ya vamos a mirar cuál es de todas. 18,9 por 100 dividido 153,9. Me da 12,28. Listo. Profe, pero igual Sí. la respuesta correcta sí es el 14%. Es el 14. Sí, la respuesta correcta es el 14. Entonces, Profe, perdón, yo lo hice igual que la compañera, el 18,9% dividido 135 y ahí sí me da el 14%. Así igualmente lo hice yo, profe. ¿Cómo lo hiciste? Sí, es que ahí está mal la operación, es dividido los 135 y ahí sí da el 14%. En esta. Sí, Sí, en el acá. último que hizo la compañera, o sea, sí está bien, pero el dividido es por el 135 y ahí sí da el 14%. Yo también lo hice así, sí. Listo. Listo. Entonces tenemos que Sí, a mirar 14. porque aquí ya nos daría 14, ¿cierto? Pero entonces tenemos que mirar exactamente por qué será que lo dividimos sobre ese y no lo dividimos sobre el otro. Sí, porque yo... Bien, Yo pues, creo Diana. que es porque el ejercicio dice la producción de azúcar creció de 135 a 153. Se supone que el 135 es el del 100%. Ajá. Pues creo yo. Sí, tal cual, tal cual. Esa es la respuesta correcta. Entonces, si yo voy a hacer, ¿cuál sería la regla de 3 que yo debería de hacer? Voy a mirarla entonces acá. Ah, sí, profe, ya, sí, tiene lógica, claro. La regla de 3 entonces que yo haría es 135 es el 100%, que aquí es donde yo parto, ¿cierto? Y 18,9, que es la diferencia entre los dos valores que me dieron, ¿cuánto será? Así, ¿cierto? Sí, profe. Y ahí sí ya me ¿Pero da. por qué pone 18,9, profe? 18,9 la diferencia entre las dos cantidades que me dieron. Me dijeron que había pasado de 135 a 153. Entonces yo hallo la diferencia entre las dos. Ay, eso fue lo que me aumentó. ¿Cuánto me aumentó? Me aumentó 18,9. Yo quiero saber cuánto es ese porcentaje que me aumentó. Entonces yo quiero decir, de 135, que es el valor inicial, es el 100%. Ese 135 es el 100%. Y los 18,9, que es lo que me aumentó, que es la diferencia entre 153,9 y 135, ¿cuánto será? Y ahí me da el 14%, que es la respuesta que debería de dar. ¿Listo? Y para que verifiquen ya Entendimos. que quedó bueno, uno coge 135 por el 14% y le debe dar los 153,9. Tal cual. Entendimos acá al final qué se hizo después de todos los intentos que hicimos. No, profe, yo no entendí. Listo. Volvamos entonces a hacerlo. Profe, No hay porque problema. yo hice una fórmula que me dio 12, pero entonces, sí, lo que No, hice pero fue, vamos a mirar. hay que poner Es que esa cosita y todo, y sí, entonces me es de perdí a yo dónde ahí. se parte. Es de a dónde se parte. El problema ahí es de a dónde se parte. Voy a borrarlo todo y lo vamos a volver a hacer. Que el problema ahí es mirar de a dónde estamos partiendo. De a dónde estamos partiendo en el ejemplo. Entonces, leámoslo. Dice,
La producción de azúcar creció. Entonces me dan dos valores, ¿cierto? Me dan 135, que era el valor inicial. De ese valor es el que yo inicio. Y me dice que de 135 pasó ¿a cuánto? De 135 pasó a 153.9. ¿Cuánto es la diferencia entre estos dos valores? O sea, ¿cuánto creció en valor? En valor, ¿cuánto creció? 18.9, profe. Eso. Entonces, esto es lo que creció en valor. Todo esto son pesos. Creció 18 millones, porque eso eran millones, ¿cierto? 18.9 millones. En eso creció. Como 135 es mi punto de partida, entonces yo voy a decir que 135 es el 100%. Y lo que me están preguntando... Perdón, profe, la interrumpo, qué pena. No o sea preocupes. que uno ahí lo que primero que tiene que hacer es una resta. Es una resta, sí. Para hallar, porque lo que dijimos ayer, eso, vamos a hallar esa diferencia, ¿a qué porcentaje equivale? Eso es lo que vamos a mirar. La diferencia que tenemos entre los dos valores, ¿a qué porcentaje me equivale esa diferencia? Y ahí no importan los signos, ¿o sí? No me importan los qué. Los signos. Ah, no, porque yo ya sé que es un aumento. Si fuera como ayer que hicimos una disminución, yo ya sé que entonces voy a decir disminuyó en tanto, porque realmente ahí me va a dar un porcentaje. Ya como yo explique ese porcentaje es de acuerdo al ejercicio. Yo ya sé que aquí es un aumento. Qué pena ahí le interrumpo. Digamos que yo también lo traté de hacer despejando la X, pero entonces uno ahí no sabe cuál sería la X. Uno primero siempre tiene que empezar a restar, porque yo decía, pero ¿por qué se resta? Sí, es que, bueno, yo realmente siempre lo hago por esa regla de 3, porque yo siempre lo trabajo con la diferencia. O sea, trabajémoslo con una diferencia porque es mucho más fácil de no perderme. Yo ya hallo la diferencia y voy allá. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cuánto es el porcentaje de esa diferencia? O esa diferencia, ¿a qué porcentaje equivale? ¿Listo? Entonces, de 135 es el 100%. Entonces, esa diferencia, 18.9, ¿a cuánto equivale? Esa es la operación que yo tengo que hacer, que esa es la que nos da, ¿cierto? 18.9% dividido 135 me da el 14. Ahí ya. Sí, profe, dice, profe, 135%. Sí, 135. Acuérdense que aquí lo que se hace es multiplicar en cruz, entonces sería 18.9% y dividido sobre 135. Donde va lo que hago es mirar en cruz. Donde me da la X siempre va a dividir y el otro valor me va a quedar arriba como dividendo. O sea, profe, que el error que tuvimos nosotros fue que nosotros miramos el 153 como el valor máximo. Exactamente, como sí, como el 100%. No era eso, sino el punto de partida que era, listo, profe. El 153.9 debe ser el 114%, que era también lo que me decía por allí Diana. Listo, profe, ya entendí, gracias. Profe. Sí, cuéntame. Y si no lo hiciéramos con el 18 y lo hiciéramos con el 153.9 y 135, nos daría ese 14 también. ¿Cuál? Si lo hiciéramos, ¿cuál? ¿Por cuál? Me da 114. Eso, me da 114. Listo, entonces miremos. Eso, miremoslo entonces. En plata, sino en porcentaje. Porque igual el porcentaje da 114, pero debe de ser a 100, o sea que la diferencia son los 14. Yo lo hice así también, ¿no? Mira, entonces hagámoslo como están diciendo. Si yo tengo que 150 pero siempre tengo que partir de que 135 es mi 100%. Yo siempre parto de ahí. 135 es mi 100%. 153, que es lo que me daban, .9, ¿cuánto será? Entonces, aquí, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da esa operación, esa regla de 3? Da 114. Entonces, acá me da 114.9.
por ciento, ¿cierto? Porque mire que lo que yo estoy hallando acá es un porcentaje porque la X está en la parte de porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que 153.9 es el 114. Entonces yo tengo que venir aquí a decir a 100, lo que hizo Diana. Diana fue la que me hizo así este ejercicio. Sí, profe, yo lo hice de las dos formas. 100 o 114, pues para que empecemos con el número grande. 114 menos 100 me da el 14%. Esta fue la partecita que creció. ¿Realmente cuánto creció? El 14. 153, ¿qué es? Es el 114, o sea, es el valor de lo que creció más lo que estaba. 153 es el valor de lo que creció más lo que estaba. Profe, yo lo hice así también. Yo le resté esos 114, le resté 100 y me dio el 14%. Perfecto. O sea, cualquiera también está bien, sí, cualquiera de las dos. Lo importante es que tú tienes que entender que el resultado no se me puede quedar en 114 porque me están preguntando es cuánto creció. Y en este 114 está cuánto creció más el valor inicial. Sí, yo le resté a esos 100, le resté 114 y me dio 14%. Cualquiera de las dos opciones está bien. Ay, la borré. No, cualquiera de las dos está bien. Lo importante es que lleguemos al 14 y que sepamos cómo llegamos al 14. En una tomamos el aumento y en otra tomamos todo el valor, o sea, el valor inicial más el aumento. ¿Entendido ahí el ejercicio, chicas y chicos? Sí, ya está. Gracias. Listo, mil gracias. Bueno, entonces sigamos. Ese era el tercero, ¿cierto? Vamos aquí a borrar. Profe, yo no hice más. Yo solamente hice esa noche, no hice más. ¿Y hoy, ahorita, con quién hablo? No, profe, yo llegué tarde con Elena. Por Dios santo, ¿sí ve? ¿Sí ve lo que pasa cuando uno llega tarde, Elena? Ay, profe, perdón. Bueno, vamos entonces a seguir, a ver. ¿Quién hizo entonces, ese es el tercero, ¿quién hizo son 5? ¿Eran 5? Sí, señora. Pero el último tiene 3 puntos. Ah, eso está muy sencillo. ¿Quién hizo el cuarto? Yo, profe. Profe, yo lo hice. Yo, profe. Ahí hay muchos candidatos para ese cuarto. A ver, ¿quién fue la última que me dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. Mariluz. Mariluz. Listo, entonces Mariluz, ¿me vas a ayudar entonces a hacer ese cuarto? Bueno, profe, pero pues yo no sé si quedó bueno, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Dice, ¿cuál es el aforo permitido en un salón si con 54 personas se ha ocupado el 27%? Listo, ¿saben? Yo vuelvo allá a mi tablero. Ay, yo no he borrado, mira. Listo, entonces dime, Mariluz, por favor. Bueno, entonces yo hice, si 54 personas 54 personas. Si 54 personas están ocupando el 27% del salón. O sea que acá le pongo 27%. Ajá. Sí. Entonces, debajo del 54 sería la X. ¿Cuántas? Bueno, la incógnita. ¿Cuántas personas ocuparían el 100%? Ese es el planteamiento. Ese es realmente el planteamiento. ¿Y cuánto nos dio? Me dio 200 personas. 54% dividido 27 me da que el salón se ocupa con 200 personas. Listo. ¿Todos nos dio ese resultado? A mí también. Sí, alcanzamos. Listo, perfecto. Ese está completamente entendido, ¿cierto? Nos decían el 54 es el 27 y teníamos que hallar el 100%. Muy bien. Listo. ¿Quién alcanzó a hacer el quinto? Yo, profe, yo. Los porcentajes, profe. Listo, sí, los porcentajes. Listo, entonces, ¿quién me va a ayudar?
Profe, si quiere yo puedo empezar con el primero, profe. Listo, No sé si me dale, quedó Luz. bien o malo, pero no sé. Dale, Lucelina. Cogí el 25 como si fuera el Espera. 100%. Bueno, señora. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué escribo? El 25 dividido sobre 100, profe. Pues así. Ah, listo, para hacerla con la fórmula. Listo, 25 dividido sobre 100. Sí, y al frente del 25 está el 136 y debajo del 136 está la X. Pues no sé si estoy hablando como enredado, no sé. Bueno, profe. Sí. Más o menos no lo entendí. Ay, qué pena, profe. 25, bueno, ahí vamos bien, 25 sobre 100, ¿qué más hago ahorita? Al frente del 25 quedó el 136. Ajá, Y acá. abajito la incógnita, sí, señora. Ay, acá me pusiste la incógnita. Sí, señora. ¿Cómo es que decía el ejercicio? Ya le leo, profe. Calcular los siguientes porcentajes. Qué pena, yo empecé resolviendo y ni siquiera dije el enunciado. Calcular los siguientes porcentajes. El 25% de 136, a mí me dio que eran 34. No sé, mis compañeritos. 34. Sí, da 34. 34, ¿y ese 34 qué es? ¿El número? Por ciento. No, ese no es por ciento. El número. Es el número. O sea, acuérdense que tenemos que ser muy juiciosos, porque siempre les insisto tanto que es, porque es que si no me colocan qué es, entonces aquí me dicen un número, pero si hubiera sido porcentaje, entonces yo le voy a decir está malo, porque es que 34 es diferente a 34%, ¿cierto? En caso de que fueran porcentaje. En ese está bien porque es un número. Acá, Puedo decir algo, o sea, en este caso que ya nos están dando el porcentaje, uno necesariamente tiene que hacer la fórmula o yo lo cogí 136 por el 25%. Listo. O sea que tú, 136 por 25%. Por 25, esta, mire. Con que me hagan esto, yo ya sé que lo hicieron bien. 136 por 25%. ¿Cierto? Eso fue lo que hicieron, 34. Y aquí a Luz Helena le iba a decir, esta X nos sobra. ¿Y por qué nos sobra, Luz Helena? Porque la fórmula me dice que es X sobre 100 de un número que ese número lo representamos con A. X ya lo tengo. ¿Cuánto era el X? 25. 100, pues lo tenemos. Y esta A ya la tenemos, que es 136. Esta sí sería como la nomenclatura si vamos a utilizar esa forma. O sea que esa X que habíamos colocado sobraba. Porque realmente la nomenclatura es esta. ¿Listo? Y si uno lo hace normalmente, 125 por 136 dividido 100 también me sirve. Ajá, sí. Ah, bueno, gracias. Listo. Entonces acá, y los que hacen 136, porque como nos están dando el porcentaje, los que hacen 136 por el 25%, está perfecto también, ¿listo? Listo, miremos el segundo ejercicio de ahí. Entonces, Laura Daniela. Laura. Señora. ¿Tú alcanzaste a hacer ese ejercicio que sigue? Sí, señora. Listo, 0,5% de 6.800. Listo, entonces espérame para que me digas, por favor. Listo. Dime, listo, Daniela, sí, dime. Yo hice la fórmula, el 0,5 dividido en 100. Es acá, 0.5 dividido 100. Multiplicado 6.800. 6.800. Así, ¿cierto? En esa nomenclatura la colocaste. Sí, señora. Y eso me da 34. Es multiplicado por 6.800. ¿Y esto cuánto me dio al final? 34. Listo. ¿A todos nos dio 34? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Listo, perfecto. Mil gracias. Laura Michelle. Señora. ¿Tú alcanzaste a hacer el que sigue?
Sí, profe. Listo. Pero no sé si está bueno. No, no te preocupes, no te preocupes. Vamos entonces a mirar. Dame, ¿qué hago? Dice el 50% de 340. Entonces yo cogí 50, 50 sobre 100 sobre 100, multiplicado por 340. 340. ¿Y cuánto nos dio? 170. ¿A todos nos dio 170? Sí, señora. Perfecto. Sí, profe. ¿Listo? Ya, entonces estamos muy bien en porcentajes, así era. Ahí en el único que tuvimos enredo, entonces era en el de La 3. en el incremento, ¿cierto? Eso, entonces acuérdense que ese incremento lo vamos a, cada que nosotros tenemos dos valores, vamos a sacar, pues a mí me parece que es mucho más fácil si sacamos de una vez la resta. Pero, por ejemplo, como lo hace Diana, también que saca el valor de 153, si así lo entienden, perfecto, no hay ningún problema. Pero entonces es tener en cuenta lo que nos están preguntando, que solamente nos están preguntando ese porcentaje en que se incrementó o ese porcentaje en que bajó, ¿cierto? O sea, no nos están preguntando en cuánto quedó, sino solo el porcentaje en que creció o en que disminuyó. Eso es lo que deberíamos de tener en cuenta ahí. Listo, vamos entonces a seguir con el otro tema nuestro, que es interés simple. Ayer nos hablaba, ya se me olvidó, ¿quién nos estaba diciendo ayer? Nos estaban diciendo de que era el interés, cuál era la diferencia entre los intereses que íbamos a manejar. Entonces ayer nos lo dijeron. ¿Cuál es el interés simple? Es aquel que no tiene capitalizaciones. Ese es el interés simple. ¿Qué quiere decir eso? Que el interés que me genera, yo no lo voy a volver a utilizar para tomar nuevos intereses. Ayer nos lo decía Lilian. Lilian nos lo decía. El interés simple es el que no tiene capitalizaciones. O sea, yo no vuelvo a tomar, no le sumo ese interés. Si yo tengo, pongamos 100 millones y me da de interés 30 pesos, yo no voy a sacar un segundo interés de 130. En el interés simple, no. Siempre tendré un capital inicial. ¿Qué capital cuál es? 100 millones. O sea, que sobre esos 100 millones son los que yo voy a hacer siempre mis intereses cuando estoy hablando de interés simple. Entendemos ahí entonces cuál sería el capital para el interés simple, el capital inicial. Ese sería el capital con que yo voy a trabajar, sin sumarle los intereses. ¿Entendemos esa parte? Chicas, chico. Sí, señora. Listo. Sí, profe. Sí, porque es vital entenderlo para poder saber que simplemente pase lo que pase con los intereses, yo siempre voy a tomar el capital que me están dando, con el que yo inicié en ese interés simple. Entonces acá vamos a mirar interés simple. Durante todo el tiempo de la transacción, solo el capital genera intereses. Es decir, en el interés simple no se le adiciona el capital para obtener nuevos intereses. Vamos entonces a mirar. Me prestan 10 millones de pesos a 3 años y para cancelarlo debo pagar 13 millones de pesos. ¿Cuánto es el dinero que me cobran de interés? Entonces acá me están preguntando dos cositas. ¿Cuánto es el dinero que me cobran de interés y cuál es la tasa de interés cobrada? ¿Cierto? Entonces me dicen, entonces vamos a mirar. Siempre lo que yo les voy a despedir en los exámenes y en los ejercicios es que saquemos los datos que me están dando. Entonces, revisemos acá. Lo que me dicen es, me prestan 10 millones de pesos. O sea que inicialmente me dan, ¿qué dato? Cuéntame. ¿Usted nos da tiempito ahorita para ponerle cuidado a la explicación ahorita para copiar? Sí, claro que sí, no se preocupen. Listo. Entonces, vamos a sacar primero los datos que me dan. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo por allá, me prestan 10 millones de pesos, ¿cierto? Ese es el primer dato que me dan. 10 millones de pesos. Vamos a mirar qué más datos me dan. A 3 años, o sea que me hablan de un tiempo, ¿cierto?
Ese tiempo, 3 años. Listo. Luego, ¿qué más me dicen? Me dicen, debo pagar luego 13 millones de pesos. O sea que me están hablando de otro valor. Ya luego vamos a darle nombre a cada valor. Me están diciendo 13 millones de pesos. Me están preguntando, me están haciendo 2 preguntas. ¿Cuánto es el dinero que me cobran de interés? Entonces me están preguntando ¿cuánto es el interés? Me están preguntando ¿cuánto es el interés? ¿Y qué otra pregunta me hicieron por allí? ¿Cuál es la tasa de interés cobrada? Tasa de interés cobrada. Siempre acostumbremos a hacer esto, porque de ahí yo parto para poder entender el problema. 10 millones, me dicen que me prestan 10 millones a 3 años, que yo tengo que pagar 13 millones de pesos y me hacen 2 preguntas. ¿Cuánto es el interés y cuál es la tasa de interés cobrada? Entonces, primero vamos a hablar de los elementos del interés simple y los vamos a identificar acá. Me prestan 10 millones. Eso para mí va a ser el capital inicial. O sea, yo puedo volverlo así, capital inicial o capital 1. Entonces, debemos entender, porque dependiendo donde yo esté, como el país donde yo me esté leyendo un libro o cuando yo esté por allá en esta vida profesional, si yo estoy en México me van a hablar de una forma, si yo estoy por allá en España me van a hablar de otra forma, o cuando yo estoy leyendo un libro, entonces si es un autor español me va a hablar de un término. Ese capital inicial lo pueden tomar como capital 1, lo pueden tomar como valor presente, lo pueden tomar como capital inicial. Todos esos nombres le pueden dar a ese capital inicial. O sea, no nos dejemos enredar. Capital inicial, valor presente y capital 1 es lo mismo. Me están hablando de lo mismo, del capital inicial, ¿cierto? Nosotros lo podemos acá. ¿Cómo queremos llamarlo? ¿Capital inicial o lo llamamos valor presente? Para mí, capital inicial, profe, no sé los compañeritos, como para no perderme. Sí, capital inicial. Listo, entonces el capital inicial. Entonces ese sería uno de los elementos del interés, ¿cierto? ¿Qué otro elemento me dan? O me tienen que decir o yo tengo que hallar, porque esos son elementos que siempre deben estar para yo aplicar la fórmula. El tiempo. El tiempo. Y el tiempo yo lo voy a identificar con N, o también hay otros autores que lo identifican con T, pero realmente el más usado es N, entonces vamos a usar N. N que es tiempo, o sea, como el número de periodos. Acá, ¿qué me están diciendo del tiempo? Que son 3 años. ¿Yo por qué identifico que son tiempos? Pues porque me están hablando de años, ¿cierto? Me dice, me prestaron 10 millones a 3 años. Ese 13 millones, ¿a mí qué me están diciendo? Me están diciendo, yo debo devolver 13 millones de pesos. O sea, que ese para mí, cuando yo debo devolver, ¿qué sería para mí? Pagar. Eso. O el capital final, ¿cierto? Va a ser mi capital final. Entonces, ese 13 millones va a ser mi capital final, o también lo llaman monto. Se utiliza muchísimo esa parte de monto o valor futuro. O sea, lo que yo al final tengo que pagar. Entonces, capital final, monto o valor futuro. 13 millones de pesos. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es el interés? El interés que yo pago, o sea, la plata, cuando yo hablo de plata, de interés, pero en parte de plata, yo la voy a identificar con una I mayúscula. Y ese sí va a estar siempre identificado con esa I mayúscula. Esa I mayúscula es el interés que yo pago, pero en plata. Y me hablan de una tasa de interés. Esa tasa de interés la voy a mirar como una I minúscula y esa está dada en porcentaje. Entonces esa I de mayúscula está dada en plata y esta I minúscula está dada en porcentaje.
Esos son los elementos entonces del interés. Capital inicial, un tiempo, que nosotros lo llamamos N, un capital final, o monto, o valor futuro, un interés, que lo reconocemos como la I mayúscula, y una tasa de interés, que es la I minúscula y que está dada en porcentajes. ¿Se entendió hasta acá los elementos del interés simple? Sí, profe. Nos regala un momentico, profe, como para copiar lo que usted Claro que sí. En tu tablero. Gracias, profe. Claro. Bien pueda copiar ahí. Gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces sigamos. Estos son entonces los elementos, o sea, siempre yo los debo encontrar para poder aplicar la fórmula. Y la fórmula, entonces acá también vamos a mirarlas, que van a quedar acá en plataforma. Aquí están las fórmulas. Acá en esta, ¿qué me están preguntando? Es una I mayúscula. Entonces me dicen la tasa si yo voy a hallar el interés, es multiplicar el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Si yo voy a hallar un interés, o sea, la plata, yo también puedo aplicar la fórmula de utilizar capital final menos el capital inicial. O sea, esas dos fórmulas son para hallar para hallar interés, el valor del interés. Si lo que me están pidiendo es hallar un capital final, entonces yo voy a tomar el capital inicial, lo voy a multiplicar por 1 y este lo voy a sumar con I multiplicado por N, ¿cierto? Ahí estaríamos como mirando exactamente la fórmula que debemos aplicar si yo voy a hallar un capital final. Si lo que me piden es hallar un capital inicial, entonces aquí está la fórmula. Es capital final dividido, esta raya significa dividido, sobre 1 más I por N. Sí, aquí también me dan otra fórmula para hallar capital inicial. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que mirar qué elementos tengo para saber qué fórmula puedo aplicar. Me dicen, me pueden dar también o me pueden solicitar que yo halle N. Entonces, aquí está N, que acuérdense que es tiempo. Entonces, aquí me dicen cuál es la fórmula para yo hallar esa N. Y acá me dicen cuál es la fórmula para hallar capital final, para hallar la tasa de interés. Tasa de interés, capital final sobre capital inicial menos 1, listo. O sea, aquí me están diciendo cada una de las fórmulas que yo voy a aplicar, dependiendo de qué, dependiendo de los datos que me estén dando. En este momento en el ejercicio me están preguntando dos datos. ¿Cuánto es el interés? Entonces yo vengo acá y miro y dice, para hallar el interés sería esta fórmula, ¿cierto? Yo tengo acá la primera fórmula me dice, para hallar el interés necesito capital inicial. ¿Lo tengo el capital inicial? Sí. Listo. Me están pidiendo la tasa de interés. ¿Tengo la tasa de interés? No, señora. No la tengo, ¿cierto? O sea que yo no puedo utilizar esa fórmula porque yo no tengo la tasa de interés. Entonces, esa fórmula no me sirve. Me dicen que otra fórmula para hallar ese interés es capital final. ¿Tengo el capital final? Sí. Listo. Y a ese capital final me dice que le reste, este es un menos, que le reste capital inicial. ¿Tengo capital inicial? Sí. Listo, entonces esa es la fórmula que yo voy a utilizar. Entonces, ¿cómo sé yo qué fórmula utilizar? Mirando qué me dieron y qué no me dieron. Entonces yo voy a decir, interés es igual,
porque eso es lo que me están preguntando, a capital final menos el capital inicial. Y esto entonces, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto es mi capital final? 13 millones. 13 millones. ¿Y cuál es mi capital inicial? 10 millones. 10 millones. ¿Y cuál es mi diferencia? 3 millones. Listo. Entonces, y para mí es 3 millones. O sea que ¿cuánto tuve que pagar de intereses? ¿O cuánto tengo que pagar de intereses en ese crédito? 3 millones. 3 millones. ¿Listo? O sea, ya está resuelto esta parte de cuánto es el interés. Ahora me están preguntando cuál es la tasa de interés cobrada. Entonces vamos nuevamente a mirar mis fórmulas, a mirar cuál me sirve. Acá tengo capital, me están pidiendo, acuérdense que la tasa de interés cobrada, la I minúscula, capital final lo tengo, sí, capital inicial lo tengo también. Este es un menos 1, para cuando vean la fórmula es un menos 1, o sea, simplemente restar menos 1. Y sobre N, acá este lo puedo aplicar porque tengo todo. Todos los valores me dan. Pero hay una fórmula hasta más chiquitica, que la tasa de interés es igual al interés sobre N por capital inicial. Vamos a hacerlas las dos fórmulas para poder probar que ambas me den y cómo mirarlas, ¿cierto? Entonces vamos a irnos. Bueno, ya tengo acá que entonces este me dio 3 millones, ¿cierto? 3 millones. Voy a ponerle MM, para que sepan MM, es 3 millones. Para no tener que borrar todo el ejercicio y que acá me quepa lo que voy a hacer. Entonces miremos una de las fórmulas de I. ¿Qué me dice una de las fórmulas de I? Capital final sobre capital inicial menos 1 Dividido N. Dividido N. Entonces todo esto dividido N, ¿cierto? Vamos a reemplazarla. Capital final, 13 millones. Dividido 10 millones. 1,3. Listo. Menos 1. Y todo esto la N. Entonces me dices acá que esta 13 dividido 10 me da 1,3 menos 1. 1,3, entonces 1,3 menos 1, ¿cuánto me da? Digámosla de una vez. Ay, esta N era 3 años. 0,3. Esta N era 3 años, de una vez para que nos quede. 3 años. Entonces esto me da, ¿cuánto me da arriba? 0,3 dividido 3. 0,3 dividido 3. ¿Y cuánto me da? Igual a 0,1. 0,1. 0,1. Acuérdense que yo estoy hallando tasas en porcentaje. Entonces a ese 0,1 lo tengo que multiplicar. Siempre que yo vaya a hacer esa fórmula, lo tengo que multiplicar por 100. Entonces multiplícalo por 100, porfa. Da 10. 0. Da 0. Entonces me daría un 10%. Esa es la tasa que me están cobrando, el 10%. ¿Por qué? Cuando yo le digo 0.1, quiere decir, yo le tengo que decir 0.1, tasa I es igual a 0.1. Y ahí no le puedo agregar el % para que lo tengamos en cuenta. Si yo lo voy a explicar por acá, si yo le pongo, a mi resultado me da 0.1. A esta yo no le puedo decir que es %, no, aquí todavía no está el %. Eso me quedaría malo. Este 0,1% me quedaría malo. Para yo poderle agregar el % tengo que decir que es 0.1%. Y aquí sí me daría el 10%. A este 10% es el que yo le tengo que colocar el %. Me dice entender
¿A cuál se le debe colocar el porcentaje y a cuál no? Sí, profe. Sí, profe. O sea, si me colocan el resultado en punto 1, no me lo vayan a colocar el porcentaje porque dañaron el examen o dañaron la respuesta. Y si lo multiplico por 100, entonces ahí sí coloquémosle el porcentaje. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me dio? El 10%. Vamos a hacerlo también con la otra fórmula, a ver si me da lo mismo. Profe, denos tiempito para copiar esto. Ah, bueno, sí, dale, sí. Bien pueda. Profe, mira que yo lo hago en Excel y no me está dando el 0.3, no sé qué estoy cogiendo mal. O sea que arriba no te está dando el 0.3, ¿o qué? No, señora. Yo cogí y dividí, bueno, fórmula, abrí paréntesis, cogí los 13 millones, los dividí sobre los 10 y cerré paréntesis. Y coloco -1 y lo divido sobre 3 y le doy enter y me da 0.9, no sé cómo harían los. Pero ¿sabes por qué? Porque es -1 y ahí tienes que colocarle doble paréntesis. Porque tienes que decir 13 dividido 10 es un paréntesis. Sí, señora. Y luego lo divides con -1, ahí va otro paréntesis. O sea que tú tienes que abrir dos paréntesis. Y uno lo cierras en 13 dividido 10 y el otro lo cierras cuando el resto es -1. Ah, bueno, profe, muchas gracias, profe. Listo, pues. Gracias. Profe, ¿sabe? Usted borró la otra de donde sacó los 3 millones de interés. Ay, sí, yo la borré. Juan. Pues no talleres, profe. Ya le mando copia, Eli. Ah, gracias, Luz. ¿Listo, chicas? ¿Chico? Sí, profe. Listo. Entonces voy a borrar acá. Porque vamos a utilizar entonces la otra fórmula, ¿cierto? Como nos dice la otra fórmula, es interés sobre N por capital inicial. Entonces, tasa de interés es igual al interés sobre N por tasa de por capital inicial.
Entonces, miremos, el interés nos había dado 3 millones. 3 millones. Dividido 3 años por 10. Por 10. ¿Cuánto nos da? Es igual a 3 millones sobre 30 millones de pesos. Y eso da igual a 0,1 multiplicado Entonces, por 10, ¿de por ciento? 10%. 10%. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, utilizando la otra fórmula, inclusive pues mucho más cortica que la otra, y nos da exactamente lo mismo. Importante aquí, antes de que se me olvide, siempre, siempre, siempre hay que tener presente esto de la tasa de interés, el tiempo, la N, y la tasa de interés deben estar hablando de lo mismo. Entonces, si en N me habla en años, la tasa de interés me tiene que hablar en años. Acá porque me estaban preguntando, era la tasa de interés, y mire que qué tasa de interés me da, o sea, una tasa en años. Esa es una tasa del 10% anual. Entonces, siempre la tasa de interés y la N deben estar en la misma medida. Si acá, por ejemplo, me están diciendo que N son 24 meses, la tasa, y me dan una tasa, o sea, para allá, por ejemplo, un valor futuro, un valor presente. Entonces, si en N me dicen 24 meses y yo voy a trabajarlo en meses, esa tasa me tiene que dar en meses. Si N me dice, si N me la dan en bimestres, entonces la tasa de interés tiene que ir en bimestres. O sea, yo debo trabajar siempre el tiempo y la tasa de interés en la misma medida. ¿Estamos claros con esa? Porque si no, se me distorsionaría el ejercicio, si yo trabajo en diferente medida. Profe, disculpe, yo no entendí esa última fórmula aplicando para que diera el 10% también. Ah, bueno, listo, miremosla acá. No sé cómo dio esos valores. Y me dicen que I era 3 millones de pesos, lo que pasa es que como acá no la hicimos. 3 millones de pesos, que es lo que nos había dado ahorita. Entonces, hagámosla 3 millones dividido, esta es dividido, N es 3 por 3 por 10 millones. Por 3 por 10 millones, pero es que yo la hago porque no me da 3 millones. A mí tampoco me da, a mí me da es que 1 por 10 con la calculadora científica y por allá le va a la 3. Porque faltan los paréntesis. Igual a mí, profe. Sí, miren los paréntesis, chicas. O sea que ustedes en la calculadora tienen que colocar arriba 3 millones. 3 millones dividido, abro paréntesis, 3 por 10, cierro paréntesis. Porque primero tienen que multiplicar, para que no, si lo están haciendo manual, es más fácil multiplicar el número de periodos por el capital inicial y luego dividir esos dos resultados, los intereses y... Sí, ya me lo paréntesis, gracias. Listo, perfecto, listo. Y ya, entonces, la última recomendación que les di de que debemos de tener siempre en cuenta, que si la tasa está anual, mi tiempo también tiene que estar anual. Si mi tasa está mensual, el tiempo tiene que estar mensual. Lo vamos a mirar con este ejercicio que vamos a hacer. Vamos entonces, ¿puedo borrar ahí? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Listo, entonces voy a borrar.
Entonces, ¿cómo nos dice el ejercicio? ¿Cuál es el interés que debo pagar por un crédito de 5 millones de pesos? Entonces, ¿cuál es el interés? O sea, que me están preguntando por la I, ¿cierto? Ya sabemos que la I, él es el interés en la plata. ¿Cuál es el interés que debo pagar? Por un crédito de 5 millones de 5 millones de pesos, sí. Entonces, mi capital inicial, 5 millones. A una tasa de interés del 10% anual. Entonces, y 10% anual. Y 10% anual. El cual debo pagar en 3 años. Debo pagar en tres tiempo, 3 años. 3 años. Entonces aquí tengo ya, me están preguntando por la I. Y recuerde que por allá yo miraba cuál era mi fórmula para Yarí. Capital inicial. ¿Tengo capital inicial? Sí. ¿Tasa de interés? Sí. También. Tengo N, sí, o sea que yo puedo aplicar esa, ¿cierto? Yo puedo aplicar esa fórmula. Entonces yo digo que el interés es igual a capital inicial, porque es por la tasa, por I, por el tiempo. Esta es la fórmula que me están diciendo allá y las 3 cositas la tengo. Entonces, I es igual, capital inicial, 5 millones. Por la tasa de interés, el 10%, que acá me parece un 16, pero es el 10%. 10%, ¿cierto? Cuando yo voy a aplicar la fórmula, yo lo aplico así, punto 10. O sea, yo lo escribo acá. También lo pueden escribir 10%, como ustedes lo quieran aplicar. O lo pueden escribir así, bueno, 10 dividido 100. Cualquiera de esas 3 anotaciones les sirve. Lo que pasa es que yo la convierto de una vez y le pongo punto 10. Pero entonces 10% o 10 sobre 100, cualquiera de las 3 anotaciones. Punto 10 por 3 años. ¿Puedo aplicar entonces esa tasa? ¿Están en la misma medida tiempo y tasa? Ahí sí. Aquí está bien, listo. ¿Y cuánto me da entonces? 1.500.000. ¿Todos estamos de acuerdo con el 1.500.000? Sí, profe, no entiendo de dónde sacó el 0,10. El 0,10 es, acá me dicen que la tasa es del 10%. Entonces, cuando yo hago 10 dividido 100, 10 dividido 100 me da 0.1. Lo que pasa es que por una calculadora yo lo llevo de una vez a 0.1, ¿cierto? Pero lo que les decía, yo puedo decir acá cuando estoy calculando 10 dividido 100 o digo 10%, como ustedes lo quieran hacer. Lo que pasa es que yo de una vez lo convierto de cómo lo llevo a la calculadora. ¿Se entendió entonces ahí ya cómo es ese punto 10? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Le quiere copiar? Bueno, espéreme, yo lo vuelvo a hacer. 10 dividido 100 o 10%. Profe, o sea, con esa calculadora científica no se puede colocar el 10%, ¿eso no? Ah, sí, sí, por ahí debe estar el porcentaje. Listo. Listo, profe, Listo. Entonces acá, ya. Entonces, ¿ya copiaron? ¿Puedo seguir entonces con la otra partecita del ejercicio? ¿Copiaron ya, chicos? Profe, yo sí, no sé mis compañeros. Listo. Vamos entonces. Me preguntan
en el ejercicio me dice, ¿cuánto debo pagar de intereses correspondiente a 6 meses? O sea, ya me están preguntando con estos mismos datos, pero hay el capital. O sea, el capital va a ser igual, la tasa va a ser igual, pero N me va a cambiar. Entonces, voy a colocar una rayita acá para que sepamos. N me va a cambiar. ¿Y a cuánto me cambia? Esta respuesta, ¿cómo se llama esta respuesta? Esta. 5.500.000 que hallamos. Es interés, el interés. ¿Puedo mirar el enunciado? Sí, claro que sí. Pero que para uno tener como las anotaciones bien organizadas. Sí. ¿Cuál es el interés que debo pagar por un crédito de 5 millones? Si quieren, copien todo el ejercicio. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, entonces continuemos. Entonces acá me están preguntando, en el ejercicio, con esos mismos datos de capital, de tasa, vamos a cambiar solamente el tiempo y me van a decir que es a 6 meses. Entonces, N es igual a 6 meses. Profe, ¿no era 3? Ahí hay 2. 1 a 6. ¿Cuánto debo pagar interés correspondiente a 6 meses? Y luego, ¿cuánto debo pagar intereses correspondiente a 3 meses? Me están preguntando, entonces, son 3 ejercicios en uno. Entonces, a 6 meses. Entonces, yo voy a utilizar esta misma fórmula, ¿cierto? Interés es igual, capital inicial, los mismos 5 millones. La tasa. Entonces, acá es donde yo debo tener cuidado. Es una tasa anual. Y acá me están diciendo 6 meses. Entonces, yo voy a decir mi tasa es anual, 0.10, ¿cierto? Mi tasa es 0.10 porque es anual. Pero 6 meses equivalen a ¿cuánto en años? Un año tiene 12 meses. Medio año, profe. Eso, entonces, un año tiene 12 meses, entonces sería a 0.5 años, ¿cierto? Esto me equivale a 6 meses. Entonces, si yo uso una tasa anual, yo acá tengo que decir que es por 0.5 meses. ¿Se entendió aquí lo que hice? Lo voy a dejar ahí porque a ustedes les gusta copiar. ¿Usted cómo hace para sacar ese 1.5? 1.5. Sí. 0.5. Yo digo, un año tiene 12 meses. Entonces,
es la mitad del año. 0.5, pues aquí tendríamos que hacer lo de la regla de 3. Acá sería la X. Un año tiene 12 meses, 0.5, o sea, la mitad de año, ¿cuánto tendrá? Entonces ya vengo a multiplicar 0.5 por 12 dividido 1. Me da 6. Profe, yo no entiendo. ¿Por qué, ¿por qué la incógnita va en el 12 Ay, eso es y no en el 1? 0.5 meses. Espérame un poco. Acá no es 5.5 meses, sino 0.5 años. Un año tiene 12 meses, entonces vamos entonces a hacerlo como me estás diciendo tú. Que es lo que tú me dices, es que yo le coloque acá. Un año tiene 12 meses, entonces 6 meses. ¿Cuántos años será? ¿Cierto? Para que me dé el 0.5. Sí, profe, ahí sí me da 0. Y si digamos que uno quiere saber cuánto es el anual, uno lo puede hacer también igual, el 0.10 dividido 12. ¿Cómo? No entendí. O sea, si uno quiere saber cuánto vale cada mes, se puede hacer igual, 0.10 dividido 12, para sacar lo que vale cada mes. Ah, bueno, 0.10 es la tasa. La tasa. Sí, profe. La tasa anual y saber cuánto vale cada mes. Ajá, sí, aquí yo la puedo aplicar ahí. 0.10 dividido 12. ¿Cierto? Para saber cuánto es la tasa mensual. O el 10 dividido 12. Profe, a mí me da 0,05. 1, a ver, 1 por 6, o sea, 6 dividido 12. 0.5. Sí, si tú haces esa... A mí ahí me da 0.5, revísala otra vez a mirar, ¿qué te da? Profe, lo que yo no entiendo es por qué le puso años. Nos están preguntando en 6 meses. Porque no. estamos mirando es cuánto es la... Sí, pero cuántos son 6. Como yo estoy utilizando una tasa anual, debo utilizar el tiempo en años. Ah, ok. O cambiar también la tasa mensual, ¿no? O cambiar la tasa, que ya lo vamos a hacer también por ese ladito. ¿Listo? ¿Ya copiamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿por qué pusimos 0.5 años? Porque la tasa me están dando anual. ¿Cierto? Eso es lo que estábamos diciendo. O sea, el tiempo y la tasa deben estar bajo la misma medida. Entonces, lo que me están diciendo por allí, yo no voy a
a ponerlo en años, sino que lo que voy a cambiar es la tasa. Entonces voy a pasar la tasa mensual. Entonces voy a decir que una tasa del 10% anual, ¿cuánto me queda mensual? La divido en 12. Me queda en una tasa del 0.8333333% anual, mensual, Sí, profe, ¿cierto? ajá. Sí, profe. Listo, entonces aquí cambiamos la tasa. Listo, vamos a trabajarlo entonces. Entonces sería 5 millones por 0.8, porque es que la otra pues me queda negativo. 0.8333333, y este sí es por ciento por 6 meses. Entonces, saqué tasa mensual. Entonces ahí sí puedo trabajar en tiempo o debo trabajar el tiempo en meses. Acá saqué tasa anual, entonces trabajo el tiempo en años. ¿Cuánto me daría arriba trabajándolo por años y cuánto me daría trabajándolo por meses? Hagamos esas dos operaciones. Pues a mí me dio 250.000 pesos, haciéndolo por el 0.5 Arriba. años. Listo, o sea, arriba nos da 250, sí, ese es el interés que tiene que pagar en medio año, ¿cierto? El interés en medio año. ¿Y cuánto me daría abajo? Haciéndolo abajo, pues por tema de decimales, eso me da 249.990. Da igual. Por eso yo prefiero trabajarlo en fracción de años. Porque es que si no, en la otra, con esos decimales, se me va descuadrando. Y cuando son pues valores pequeños, uno no tiene, bueno, por lo menos para hacerlo manual, cuando uno lo hace en Excel, pues que le vaya a tomar todos los intereses, me imagino que le va a dar mucho más ajustado. Pero por eso mi preferencia es trabajarlo en fracción de años, que es manejarlo con 0.5. Porque en la otra yo tendría que trabajar con muchos decimales para poder que me dé como el valor exactico. Me da 249,999.99. Claro, sí, porque me va llevando, entonces yo tendría que aproximar a 250, pero cualquiera de las dos está bien. Lo importante es que yo sepa que tasa de interés y tiempo deben trabajarse en la misma medida. ¿Listo? Entonces aquí en cualquiera de las dos, digamos, la respuesta sería en cualquiera de las dos, 250. Y miremoslo acá, mire, en 3 años me da 1.500.000. ¿Y cuántos semestres tienen 3 años? Tienen 6, ¿cierto? 6 semestres. 250 por 6 me daría 1.500.000. O sea que Sí, yo aquí también. Es mejor, es mejor convertir o sea, dividir los años o los meses. Ajá. Es más fácil. Trabajarla en fracción de años, que no ponernos a trabajar con todos esos decimales. Entonces, vamos 5 minuticos para que me ayuden. 5 minuticos para que me ayuden entonces a hacerlo. ¿Cuánto debo pagar de intereses correspondiente a 3 meses? Sí, 8.17. En 5 minuticos estamos hablando entonces de ese de 3 meses, ¿sí? Si quieren les dejo acá para que lo vayan revisando con ese. Entonces vamos a hallar N de 3 meses. Ese es el que vamos a trabajar. Vamos a hallarle el interés. Acuérdense que estamos hallando el interés para 3 meses.
Listo, profe. ¿Listo? Dimos un minutico más. Los otros chicos, ya todos. Yo sí, profe, ya. Sí, profe, ya. ¿Listo? Listo. Entonces, díganme ustedes ¿quién me va a ayudar? Alguien que no hayamos hoy ido al tablero. ¿Quién no ha ido al tablero hoy? Grace. ¿Quién? Gracie. Listo. Vamos pues, Gracie. Bueno, profe. Dime entonces qué tengo que hacer. Entonces hice la conversión del año en 3 meses. Ujú. Hice la raíz. ¿Cómo hago la conversión entonces? Entonces hice una regla de 3. Dímela para colocar. Para ¿cómo? ¿Un año? Un año es igual a 12 meses. Entonces, Ajá. 3 meses, ¿en cuántos años es? 3 meses. ¿Cuántos años es? ¿Y cuánto nos dio? 0.25. 0.25 años, ¿cierto? Que mire que la X está en años. Entonces, eso es lo que nos da. Entonces, acá voy a reemplazarla en I. Entonces, I es igual a 5 millones. A 5 millones, le voy a poner MM para que me alcance. 5 millones por 0.10. Por 0.10. Por 0.25 años. 0.25 años. Y es igual. ¿Y cuánto me dio I? 125.000. 25.000. Y tiene sentido a eso. Listo. Listo, Gracie, muchas gracias. Y tiene sentido lo que estaba diciendo ahí, Gracie. Siempre acostumbremos a mirar si esa respuesta tiene sentido, porque muchas veces nos equivocamos en el planteamiento. Pero si nosotros por allá miramos y nos da una respuesta muy loca, sabemos que algo malo estamos haciendo, se nos olvidó convertir algo. Entonces, si en 6 meses nos daba 250, en 3 meses, en este que es interés simple podemos hacerlo. Ya cuando estemos allá hablando por allá de interés compuesto no lo vamos a poder hacer, pero en este interés simple sí. Entonces, en este nos va a dar 125.000 porque sería la mitad, ¿cierto? A todos nos dio igual. Sí, profe. Profe. Listo, entonces. Sí. Listo. Listo, chicas. Entonces, este es el interés. Listo, muchas gracias. Este es entonces el interés simple. Acuérdense, no se capitaliza. Tenemos 5 elementos: tasa, interés, tiempo, capital inicial y capital final. Tenemos unas fórmulas que utilizamos ¿de qué? De acuerdo a la información que nos den, ¿cierto? Eso fue lo que vimos ahí. Teníamos una información, entonces podíamos utilizar una fórmula. Teníamos otra información, entonces podíamos utilizar otra, de acuerdo a la información que nos den. Que era también importante que la tasa y el tiempo deben estar en la misma medida. Básicamente, ese es como lo que yo debo tener en cuenta para el interés simple. Aquí en este momento que me preguntaron el interés. En uno hallamos la tasa de interés, en otro hallamos el interés. Me pueden preguntar el capital inicial, me pueden preguntar el capital final, me pueden preguntar el tiempo. Cualquiera de esos 5 elementos son susceptibles de que me los pregunten. Vamos a dejar entonces un taller. Ese taller no es para subirlo al sistema, no va a tener, usted no tiene que subir, pero sí les pido que lo hagan porque lo vamos a revisar en la próxima clase, vamos a hacer ejercicio por ejercicio, ustedes en el tablero, para que mirar que nos dio bien, ¿cierto? Son 5 ejercicios igual, entonces vamos a mirar que nos dio bien. A cualquiera de los 17 personas que estamos acompañando, pues que me están acompañando en el grupo, le voy a decir, mándenme por favor el taller a mi correo en ese momento. Y porque recuerden que esas son las notas de seguimiento.
Entonces sí es importante que todos lo hagamos y lo hagamos completo, porque yo aquí voy a decir, digamos un ejemplo, Alessandra, María Alejandra, Luz Elena, Gracie, manden en este momento el taller y esa va a ser nota de seguimiento. ¿Listo? Listo, profe, entendido. Bueno, chicos, dudas, inquietudes, preguntas. Profe, ¿y el taller lo vas a dejar ahí en la plataforma? En plataforma, ya lo dejo ahí en plataforma. De una vez se los voy a colocar en plataforma. Profe, qué pena, porque WhatsApp no me está funcionando la plataforma y yo no he podido llamar a registro. A mí tampoco, profe. Si quieren, yo les Listo, entonces también lo voy a poner en el WhatsApp. Gracias. Natalia, ¿qué está? Yo les Gracias, profe. Natalia, ¿qué? grupo el número de sistema. Ah, listo, entonces Natalia los manda. Simplemente escribí ahí mi número de cédula y ya me agregaron, es muy fácil y le colaboran súper rápido, ya les mando el contacto. Perfecto, sí, porque es bueno para que podamos mirar ahí el módulo, porque recuerde que en el módulo están las fórmulas. Entonces sí deben estar, pueden mirar el módulo. ¿Listo? Profe, ¿y listo, chicos, entonces no siendo más. Bueno, profe. ¿Está qué? Está detallado cómo se llama cada fórmula, ¿no? En el módulo. Sí. Y aquí está, mire, I es igual a tal, o sea que I es interés, ¿cierto? CF, capital final, CI, capital inicial, N, tiempo, y la I minúscula, tasa de interés. Ah, bueno. O sea, ahí está cada formulita que vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, ahora sí. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Que descansen. Y nos vemos entonces, si Dios quiere, el miércoles con el taller resuelto. Gracias, chao. Igual, profe, feliz